algunas veces puede parecer muy cruda. A esto le falta. A ver, maestro, ¿me lo pones un poquito más? Y en otras ocasiones, un poco amarga. A ver, pasame la sal, esto está malísimo. Hay quienes les cuesta digerirla ¿Sabes qué? Siento que esto lo voy a repetir toda la semana. y quieren convencerte de que hace mal. Esto me va a matar. Uy, pará, voy al baño. Para nosotros es saludable, por eso te la servimos en bandeja. En Cría Cuervos, prepárate para disfrutar de la cocina de la historia. Yo, no sé, yo la verdad que lo dudé, Leo. Yo la verdad quería meter un momento de reflexión un poco interna, hacer una reunión de producción al aire no me parecía tan mal. Sí. Decir, ¿te parece la vuelta de la cocina de la historia? Vuelta a la historia. ¿Ya no lo dijo todo, acaso Felipe Piña? Mira, vos sabés que voté en contra de la vuelta, pero evidentemente alguna mayoría que no sé dónde está me ganó. Yo, la verdad que para redondear, vengo de un fin de semana de mierda. No me hagas acordar que también que pierdo hasta acá en las votaciones, porque la verdad que me pone mal. Es una pérdida constante. ¿Qué tal, Mariano? La cocina. La mayoría silenciosa No, es estábamos hablando la que acá votó por esta vuelta. No sabíamos si... ¿Qué onda? Cocina de la historia, otra vez, ¿te parece historia? Nuevamente, ¿Otra vez? para recorrer el camino andado. Ajá. Vos así pedís cuando vas a subís al bondi y decís así. Va a recorrer el camino andado. 3,50. Exactamente. Por eso Mirá. se pasa, vuelve. Nuevo formato de la cocina de la historia. Ajá. Va a ser por capítulos. Por capítulo. La entrega, exactamente. Bien. El título del primer capítulo de hoy: Ajá. Los martirios del traicionado. ¿Posta? No. ¿Ese es el nombre? Recoge las tradiciones de los pehuenches, recoge las tradiciones de Tupac Amaru, recoge las tradiciones del negro Zumbí y su lucha libertaria en Brasil. Estos 500 años de resistencia multicultural de nuestra América contra los imperios, en algún momento el vórtice del huracán pasó por Tierra Oriental. Ahora, nosotros tenemos que pensar no como un personaje uruguayo, sino justamente como el primer gran caudillo rioplatense, que es el primer gran impulsor del federalismo, el primer gran impulsor del republicanismo, y una figura sin la cual no podemos entender la independencia ni de Argentina ni de Uruguay. Que quería ser argentino y no lo dejamos, carajo, ¿cómo puede haber sido posible? En realidad el primer ciudadano ilustre de la región del Mercosur fue don José Artigas, el general de los sencillos. Allá en Purificación se labró este documento, de tierras un reglamento. Ahora, ¿por qué los martirios de los traicionados? Como dijo nuestro querido y leído Eduardo Galeano, que es el último audio que escuchábamos, el último testimonio, vamos a hablar de José Gervasio Artigas, porque en sí fue un traicionado, valga la redundancia, puede decir por qué artísticamente elegí ese título, ya que toda su composición desde 1810, que él empieza a ser una de las personas más importantes en toda la lucha de la independencia del Río de la Plata, termina 10 años después traicionado por los mismos que habían sido sus subalternos en aquel momento. Pongamos un poco de marco histórico. Marco ¿no? histórico, sí. Estamos en el siglo XVIII, en 1776 se conforma el Virreinato del Río de la Plata. Las reformas borbónicas, pertenecía todo este espacio geográfico al Virreinato del Perú. Invade Napoleón entre 1807, 1808 y 1809 la península ibérica, España, que era la metrópoli de lo que era en ese momento el virreinato, y se produce un vacío de poder, que lo van a intentar llenar ese vacío todas las juntas que se van formando. Las primeras se forman en 1809 en Chuquisaca y La Paz. Y acá quiero hacer un alto, estamos hablando de las luchas de la independencia de las colonias hispánicas, no de las colonias de otros países europeos, que la vamos a tratar en otro programa. Dicho esto, en 1810, como todos saben, obviamente, se produce el proceso revolucionario en Buenos Aires, se produce también en Chile, se produce en Montevideo, lo que era la provincia oriental. Y obviamente cuando empiezan a combatir, a pelear contra este poder colonial, hay distintos proyectos en pugna, ¿no? Hoy estamos hablando de los proyectos del PRO, los proyectos del Frente para la Victoria. Se podrían resumir en 4, puede ser una línea conservadora, que era la que no quería la independencia,
y la que estaba en contra de los sectores populares. Cuando estás hablando de proyectos, estás hablando de proyectos políticos. Está bien, pero de esta zona. Sí, del Virreinato del Río de la Plata. Del Río de la Plata. Del Río de la Plata, exactamente. Que está bien cabeceada por Carlos de Alvear, que es derrotada ya para el año 1815-1816. Otra que podríamos denominar criolla republicana, aunque algunos como San Martín, que formaba parte, eran monárquicos constitucionales, que sí estaban a favor de la independencia, tendían cierto arraigo en los sectores populares, no tanto como tenía la otra corriente, que era la que lleva adelante Mariano Moreno, la que lleva adelante algunas luchas de Simón Bolívar, sí. Belgrano, Morelos e Hidalgo en México, y obviamente de que estamos hablando de José Gervasio Artigas, que contrariamente, más allá de haber sido él el líder de estos sectores subalternos, viene de familias hacendadas. El abuelo había sido uno de los fundadores de Montevideo, la actual capital del Uruguay. Lo que hace José Gervasio Artigas, primero se alista en el ejército de Blandengues, lo que sería ahora una gendarmería, una policía de frontera. Eso le da, recordemos, la frontera en aquel momento, para lo que es ahora Uruguay, era parte con las provincias del litoral, con Entre Ríos, con Corrientes, sí. Parte con el Imperio del Brasil, que pertenecía a la corona de los Braganza de Portugal, y parte con la frontera del Indio, que todavía no se había aniquilado a los pueblos, exactamente, a los pueblos originarios. Y eso le da la facilidad de convertirse en contrabandista. Digo, nadie se tiene que asustar por esto. Juan José Paso, uno de los personajes que ocupó más cargos políticos de 1810 hasta 1825, era el principal comerciante de lo que va a ser el embrión de la burguesía mercantil porteña. ¿Qué es lo que hace Artigas? Se pone inmediatamente al servicio de la Junta de Buenos Aires. Recordemos, el virrey Cisneros es destituido en 1810. Sí. España manda a Delío, una vez que se empieza a reconstituir el poder español, a Delío, que fija la capital del virreinato en Montevideo y no en el Río de la Plata. Y ahí comienza la lucha de Artigas. Inmediatamente que comienza la lucha de Artigas, comienzan las discrepancias con el centralismo porteño. Ahora, si te pregunto cuáles eran la formación de Artigas, políticamente hablando, ¿siempre tenían la mirada en lo que era la Revolución Francesa de 1789 o había otro tipo de apertura, otro tipo de ayornamiento político, de pensamiento político, de proyecto a futuro independentista en las colonias, más allá de esa medida europea, ¿no? De la Revolución Francesa? Desde el punto de vista intelectual, creo que no. Desde el punto de vista social, fue un paso adelante de la Revolución francesa. Porque lo que hace Artigas en dos escritos fundamentales, uno en 1813 y uno en 1815, son las instrucciones que da a los diputados que son elegidos democráticamente para venir a representar a la provincia oriental en la Asamblea Constituyente, la que estudiamos en el colegio como la Asamblea del año 13, que es convocada por el Triunvirato. Sucede que plantea 4 cuestiones que son, hoy en día dirían, bueno, es normal en el siglo XXI una sociedad progresista. Lo estaba planteando en 1813. Habla de tolerancia religiosa. Hablaba de igualdad entre los puertos, tanto de Montevideo como de Buenos Aires. Miremos de qué época se discute el tema de la aduana. Hablaba de una federación, que sea una liga defensiva y ofensiva, que fue el padre del federalismo, para decirlo de alguna manera. Claro. Todas federaciones o países, le podemos decir ahora, autónomos, regidos por alguna constitución en común, pero manteniendo más la autonomía, lo que puede ser de alguna manera, o como se fue formando en algún principio los Estados Unidos de Norteamérica. Y hablaba, que era lo más importante y lo que le va a llevar la enemistad constante hasta que lo acusaron de traidor y lo sentenciaron a muerte, de que la capital no estuviese en Buenos Aires, porque él ya veía y ya estaba en contra de, como decía antes, ese centralismo. Decía que la capital tenía que estar en otro lado, porque si no te iba a confluir en el puerto de Buenos Aires y ahí iba a estar el poder político. Obviamente que no iba se a armar equivocó. El racimo que se terminó armando. No se equivocó, y esa corriente de la burguesía mercantil porteña, esa corriente que quería pequeños cambios nada más que mantener todo el status quo, pero en vez de ser el reino de España, ser ellos lo que manejaban, fue lo que se terminó imponiendo en toda Latinoamérica en el siglo XIX. Eso te iba a decir, porque, digamos, esta visión que acabas de nombrar no es intrínseca
a lo que es el Río de la Plata, sino a toda Latinoamérica. Digamos, el desarrollo de las colonias siempre han tenido esta cuestión de por medio. Y vos fijate, digo, la independencia... Hidalgo y Morelos masacrados antes de 1813, fueron asesinados, y su proyecto con una base social campesina, una base social de los sectores populares, fue masacrada. Lo mismo le ocurre a Simón Bolívar. Si bien primero Simón Bolívar se recostó en lo que sería una burguesía de Venezuela, termina con los sectores populares y termina en 1830 expulsado de lo que era la Gran Colombia. San Martín, que lo nombramos sin ser tan cercano a los sectores populares, termina en el exilio, olvidado, y ni hablar de Moreno, muerto en alta mar, de Belgrano, muerto pobre en 1820. O sea, todo, si queremos ponerlo a la cuestión actual, todo lo que representaron no cambio, el cambiar un poquito, como es la película de Bertolucci, El Gato Pardo, cambiar para que nada cambie, fue la que lamentablemente se terminó imponiendo. Y de ahí, si queremos, es donde va a salir después Mitre, Sarmiento, Avellaneda, todo lo que se va a consolidar, empieza a consolidar con Rosa ya en la segunda mitad del siglo XX, del siglo XIX. Y otro de los textos fundamentales, creo que lo que deja en claro todo su pensamiento político y social, sobre todo, es el reglamento de tierras. Acuérdense, estamos hablando del año 1815, hace 200 años, en septiembre se cumple el reglamento de tierras, que hablaba de expropiar a los hacendados realistas. Hablaba de repartir los hacendados realistas, lo decía como los hacendados realistas siendo españoles o siendo montevideanos, o de lo que es ahora Uruguay. Ya existía el conflicto del campo. Exactamente, ya existía el conflicto del campo, no estaba Lustó ni la 125, pero lo que está diciendo eran los malos europeos y peores americanos, así lo definía Artigas a los hacendados que estaban obviamente con los realistas. Hablaba de dar parcelas a la gente que la trabaja, que es los sectores populares. En ese caso eran los cimarrones, los mulatos, los negros libertos. Sí. Estamos hablando en un espacio geográfico donde todavía existían rasgos de esclavitud, estaban los sistemas precapitalistas, estaba casi en una época feudal. Recordemos que a Brasil recién donde el comercio de esclavos todavía era bastante fuerte. En Brasil, acá en la Asamblea del año 13 dice que son libres los que nacen a partir de ese año, pero no habla nada de que se pueden ir liberando los demás. En Brasil, recién en la década del 80, de 1880, se abolía la esclavitud. Mirá de qué estamos hablando, casi principios del siglo XX. Y lo que está poniendo en duda Artigas es la propiedad de la tierra. Está llevando adelante una reforma agraria. Eso te iba a decir, claro. Vos imaginate... O sea, una lucha que después Latinoamérica tiene durante casi un siglo y aún hoy. Bueno, los movimientos de los sin tierra en Brasil. Resuelta. No, jamás va a estar resuelta, pero porque los dueños de la tierra obviamente nunca van a dejarla de lado. Y si no, ¿cómo explicamos que se haya sojizado todo lo que se sojizó? Porque los grandes pules de siembra son los dueños de la tierra. En aquel momento no eran grandes pules de siembra, pero los grandes hacendados de Montevideo, de Buenos Aires. ¿Y por qué después, si nos vamos un poquito más, el Estado de Buenos Aires empieza a expandir y empieza a exterminar a los pueblos originarios para ser los dueños de la tierra? Y como decías vos, es una deuda pendiente en América Latina, sobre todo. ¿Qué pasó con Artigas, te iba a preguntar? ¿Se fue quedando solo, digamos, por decirlo mal y pronto? Mira, Artigas tuvo que sufrir todo su ejército, ¿no? Recordamos que era una base popular, él traslada su campo a Purificación, se establece una dualidad de poder entre el cabildo de Montevideo y el gobernador militar de Montevideo y Artigas. Artigas domina toda la campaña, pero en algún momento tiene que enfrentar a los ejércitos del directorio de Buenos Aires y a los ejércitos de la invasión de Brasil, claro, o sea, de portuguesa, sí. Y a los ejércitos de Ramírez, que era su aliado, que empieza a dejar de serlo. Llega en ese momento Artigas a tener que combatir contra 3 ejércitos. Tiene un momento, digamos, entre 1815 y 1817 de alguna cierta hegemonía en lo que es actualmente Uruguay. Lo que va a suceder es cuando se produce la segunda invasión de Portugal, de Brasil, sí, que hace Buenos Aires.
Buenas noches, hasta luego. Alianza con los portugueses, lo dejan solo y en 3 años Artigas es derrotado. Después Ramírez y López, en 1820, cuando firman el Tratado del Pilar con Buenos Aires, lo dejan de lado y ahí es como que ya casi literalmente termina la experiencia de Artigas, o lo que se denomina el ciclo social del artiguismo, porque él se exilia en Paraguay, en la Paraguay del doctor Gaspar de Francia, y muere en 1850. Y el otro día Leo me preguntaba por qué decía que era uno de los personajes más importantes en la independencia de Latinoamérica. Militarmente, porque consiguió triunfos muy importantes como la Batalla de las Piedras, que es el primero, y por lo simbólico, porque para al poder español que quiere como retomar desde el litoral y llegar a lo que actualmente es Argentina, lo que eran en ese momento las Provincias Unidas del Río de la Plata. Políticamente, porque es el primero que empieza a hablar de república y de federalismo. Esas ideas todavía no se tenían. Habló un poco Moreno, pero duró nada. Belgrano era más monárquico, al igual que San Martín. Y una monarquía parlamentaria. Claro, una monarquía parlamentaria, no absolutista. Eran porque veían, digamos, a ver, corregime vos sos el especialista, pero era porque veían el sistema inglés como más afianzado democráticamente hablando que la experiencia de la Revolución Francesa, que había terminado en un caos también. No se tenía todavía cierta visión de lo que era la república en Estados Unidos. Sí, también en aquel momento. Y sí, coincido obviamente con lo que decías vos, el modelo era inglés. Por eso resaltaba Artigas. Él y Bolívar son los primeros que en el continente empiezan a hablar de república. Y socialmente, porque es importante, porque planteó a alguien que no planteó nadie en esos 10 años revolucionarios, y después se empieza a plantear, creo, si no me equivoco, con Zapata y Villa en la Revolución Mexicana. Estamos hablando ya de un siglo después, 100 años después. En 1910-1911, que es la reforma agraria y la propiedad de la tierra. Por esas 3 cosas es fundamental Artigas en la independencia del Río de la Plata. Ahora, es increíble cómo... Es ninguneado. No solamente ninguneado, pero también utilizado, así como otros personajes de las luchas por la independencia en Latinoamérica. No, le ha pasado lo mismo, lo has nombrado vos, el mismo San Martín, Moreno. Es como que fíjate, Belgrano, ¿no? Murieron todos pobres, exiliados, en el olvido, no reivindicados por sus países. Uruguay lo toma luego de su muerte, porque todo Estado nacional necesita entre comillas, un héroe para construirse. Lo ha hecho Argentina con San Martín. Con San Martín le sacó su parte política y lo dejó como un militar, excelente militar, que lo era, pero le sacó su parte revolucionaria y su parte política. A Belgrano reivindicó que era pobre y se murió pobre. Vos fijate, para los que escribieron, te hablo desde lo que es ahora Argentina, que fueron Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López, los padres de historiografía argentina, decían, hay unas cartas de Mitre a López, dicen, nosotros dos coincidimos en tener que sacar de la historia esos abominables personajes como José Artigas. Ahí entendés por qué después puede venir todo el odio porteño hacia los caudillos, podés entender en cierta manera el Facundo, podés entender todas esas fuerzas que se motorizaron en contra de Artigas, el padre de los pueblos libres, y después de todo lo que fue los caudillos que tenían una base social apegada a los sectores populares. La barbarie. Exactamente. ¿El mariscal López en Paraguay tiene un destino similar o no? El mariscal López Paraguay, peor que... No, destino similar, pero incluso ya con la formación del Estado y demás. Es algo para hablar en otro bloque, lo de Paraguay, que lo vamos a tratar, es sí, el único país, porque es una revolución distinta que triunfan las fuerzas democráticas populares. Digamos, en aquel momento, si bien hasta se sanciona se crea la República del Paraguay y tiene un desarrollo autónomo que no tiene ningún otro país latinoamericano. Por eso fue ahogada en sangre, los gobiernos de Francia, López padre y después Solano López hijo, es el que termina siendo masacrado en la Guerra del Paraguay, que si querés, tiene un poco un correlato desde la burguesía porteña, la burguesía de Brasil, y desde, Uruguay siempre fue un combinado de piedra. En este caso hay que aplastar a los caudillos, en este caso a Paraguay, que es un buen ejemplo, o en 1810, 1815
a José Gervasio Artigas para recomendar el libro de Ascuy Ameguino, Artigas en la historia y la revolución rioplatense, que ahora se va a reeditar por los 200 años del reglamento de las tierras. Los capítulos que están dando en Encuentro son muy buenos sobre Artigas y todo el proceso de los caudillos. Revolución y Guerra de Alperindongui tiene un capítulo dedicado a Artigas. No leerlo antes de dormir, porque sí, obviamente, se duerme automáticamente. No es muy benévolo con Artigas, tampoco le pega demasiado, trata de buscar una línea... Y tiene una escritura bastante... prosaica, para decirlo de alguna manera. Sí. Así que, bueno, genial, pero algo también para hacer en algún momento es algún bloque de caudillos, todo lo peyorativo de la palabra durante el siglo XVIII. Y bueno, el caudillismo empieza acá, empieza con Artigas, es el primer caudillo. Y ¿por qué el título Los Martirios del Traicionado? Porque es un fragmento de la canción de el enorme Alfredo Zitarrosa a José Artigas, es un fragmento de esa canción, así que un poco en homenaje también a Zitarrosa titulamos de esta manera el primer capítulo de La Cocina de la Historia, que nos despedimos con un tema del Cuarteto de Nos, El día que Artigas se emborrachó. El hombre tenía derecho a emborracharse, ¿no? Totalmente. Y cómo nos gustaría haber estado en ese momento. Deja de mi presencia, soberana.